Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a empezar con nuestra charla del día de hoy, que va a ser sobre cirugía bariátrica. Va a estar dada por los estudiantes de 11º semestre, Luisa Fernanda Cardona y Juan Diego Castro. Adicionalmente, nuestro docente invitado es el doctor Nathan Sundel. Él es médico de la Pontificia Universidad Javeriana, es cirujano general del Hospital de Western Pennsylvania, es cirujano bariátrico del Centro Médico Jackson North Miami, es consultor de cirugía bariátrica y mínimamente invasiva de la Fundación Santa Fe. También pues queremos agradecerle a usted, doctor, por estar acá, por permitirnos compartir con usted este espacio. Y antes de empezar, quisiéramos que usted nos dé como, nos comparta su experiencia de cómo fueron sus estudios en este tema de la cirugía bariátrica y, y como una pequeña introducción al tema, si es posible. Doctor, no se le está escuchando. Disculpe, tenía el micrófono cerrado. Gracias. Buenas noches, o sea, no me quiero robar el tiempo de los que van a exponer, pero básicamente cuando yo hice residencia de cirugía en la Samaritana, no existía la cirugía bariátrica, nunca la conocí, pero cuando empecé a hacer mucha laparoscopia, vesícula, reflujos, colon, páncreas, me comentaron que se podía hacer obesidad por laparoscopia, esa fue la razón por la que me metí a la cirugía bariátrica. Porque se podía hacer por laparoscopia, no porque era cirugía bariátrica. Y pues ya ha pasado mucho tiempo y unos 20,000 casos después de cirugía bariátrica, pues es lo que más hago. No es todo lo que hago, pero es el 70% de lo que hago. Y pues es un tema diferente, es muy de moda. Son pacientes diferentes, más complicados. Al poderlo hacer por laparoscopia es más sencillo, pero son pacientes difíciles, son cirugías grandes, son cirugías muy mutilantes algunas. Pero en general los pacientes de obesidad no tienen ningún otro tratamiento que les sirva tanto hasta hoy. Así que, pues primero ver quiénes van a querer ser cirujanos y después, hoy por hoy en Estados Unidos, por ejemplo, el 40% de los que terminan cirugía quieren hacer o cirugía mínimamente invasora o bariátrica o una mezcla de las dos. Así que pienso que es un tema muy importante para que ustedes lo discutan hoy. Listo, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya, entonces podemos empezar la charla. Listo, entonces, ¿cómo están? Como ya nos habían presentado, mi nombre es Luisa Cardona y mi compañero Juan Diego Castro, y hoy les vamos a hablar sobre cirugía bariátrica. Siguiente, Juan Di, por favor. No pasa la diapositiva, no sé si soy ya. Entonces, esto es como los temas que vamos a ver, la introducción y la historia, indicaciones y contraindicaciones, cómo funciona la cirugía bariátrica para la disminución del peso y a nivel metabólico, preparación preoperatoria, procedimientos quirúrgicos, seguimientos y cuidados postoperatorios, los resultados y algunas de las complicaciones. Entonces, con respecto a la historia, vamos a mirar que hacia 1950 se hizo la primera derivación iliocólica, que estaba más enfocada era hacia el manejo de la hiperlipidemia y pues en pacientes principalmente con obesidad. Sin embargo, esta tuvo algunas complicaciones como lo fueron nutricionales y también insuficiencia hepática. Adicionalmente, hacia la misma época se realizó una derivación de ayuno ileal, que fue un procedimiento mucho más, menos invasivo, digamos, y que también se consideraba como una operación de mala absorción. Sin embargo, también conllevó a varias complicaciones, como lo fue diarrea intensa, alteraciones en los electrolitos, desnutrición proteínico-calórica, cálculos renales, hasta insuficiencia hepática. Ya para 1969 se realizó el primer bypass gástrico,
en donde se describió pues que había un asa de yeyuno conectada a una bolsa gástrica de forma transversal. Sin embargo, esta llevó a una esofagitis por reflujo biliar grave. Ya para 1977 se realizó la primera modificación de la Y de Rux a nivel del bypass gástrico, formando una bolsa gástrica de forma vertical. Para 1980 se realizó la primera gastroplastia ya vertical con banda y hacia la misma época la derivación biliopancreática. Ya para 1990 se consideró en ese momento el bypass gástrico en Y-Rux como el procedimiento de elección en estos pacientes con obesidad y simultáneamente para 1994 ya se iniciaron los procedimientos por laparoscopia de banda gástrica ajustable y también de bypass gástrico en Y-Rux. Entonces acá vemos un poco la evolución, empezando desde la gastroplastia horizontal, la gastroplastia vertical asociada a banda, el bypass gástrico en Y-Rux y el que es seccionado. También vemos ya la banda gástrica ajustable que se empieza a hacer por la paroscopia, la desviación biliopancreática asociada a cruce duodenal y en última la gastrectomía vertical en manga que va a ser la más usada actualmente. Entonces, ya a nivel global, como ya había dicho, la gastrectomía en manga va a ser la más usada en el 50-60% de los casos y es la que ha venido creciendo con el tiempo, que como vemos en la gráfica, viene siendo la verte, y por el contrario, el bypass gástrico en Y-Rux y la banda gástrica ajustable han venido disminuyendo, siendo un 25-30% el bypass gástrico en Y-Rux y menos de un 7% la banda gástrica. Y los menos comunes, que se utilizan en menos de 1 a un 2% de los casos, están las derivaciones biliopancreáticas y la derivación también asociada al cruce duodenal. Listo, entonces con respecto a las indicaciones, para 1991 se realizó una conferencia del Consenso de Institutos Nacionales de Salud, en donde se establecieron como los primeros parámetros e indicaciones que igual se mantienen actualmente, con pues algunas modificaciones. Entonces tiene en cuenta tres parámetros, que es el peso, la historia de pérdida de peso y el compromiso del paciente. Entonces, con respecto al peso, vemos que son pacientes principalmente con obesidad en grado 2 a 3, que vemos índice de masa corporal por encima de 40, sin comorbilidades o por encima de 35 asociada a comorbilidades. O obesidad grado 1 entre 30 a 35, que esta la estableció la segunda cumbre de cirugía de diabetes en el 2016, que se asociaba a diabetes mellitus tipo 2 mal controlada. Ya con respecto a la historia de pérdida de peso, vemos que debe tener un fracaso en los intentos no quirúrgicos para la reducción de peso. Y con respecto al compromiso, hablamos de pacientes que cumplan con los criterios postoperatorios, las visitas de seguimiento con los médicos y los miembros pues, del equipo, el manejo médico recomendado que puede incluir suplementos dietéticos y todas las instrucciones sobre procedimientos o recomendaciones. También es importante, pues no hacen como un énfasis en una edad mínima o una edad máxima. Sin embargo, sí pues es necesario recalcar que la incidencia de la obesidad en población pediátrica o en población adolescente cada vez ha aumentado más y que por ende lograr hacer intervenciones un poco más tempranas en ellos, pues va a mejorar tanto las comorbilidades como la calidad de vida futuro. Asimismo, con respecto a los adultos mayores, pacientes por encima de 65 años o de 70 años están asociados a más comorbilidades y por ende aumentan el riesgo de morbimortalidad en caso de que se aplique la operación. Y con respecto a las contraindicaciones, hablamos de que sean pacientes con un ASA por encima de 4, que tengan trastornos endocrinos reversibles o asociados a otros trastornos que puedan causar obesidad, abuso de drogas y alcohol, enfermedades psiquiátricas graves o incontrolada, lo mismo que la bulimia, falta de comprensión de los riesgos, beneficios y resultados esperados y también de los cambios sobre el estilo de vida. También hacen un énfasis en lo que es la parte del consumo de tabaco, debido a que pues, idealmente los pacientes no deberían de fumar o lo deberían dejar 6 semanas antes de la cirugía, debido a que este aumenta el riesgo, pues, de una mala cicatrización de las heridas, de úlceras anastomóticas o de deterioro en la salud. Y también es importante reconocer que son pacientes que tienen, digamos, como cierta alteración en su funcionalidad y que por ende su apoyo social y como su red familiar debe ser fuerte para poder lograr los cuidados ambulatorios pues que se necesitan.
Listo, entonces ahora vamos a hablar de los mecanismos, principalmente en pérdida de peso y en diabetes. Entonces, lo primero que vamos a ver es que estos son como los tres procedimientos principales, que va a ser la Y-Rux, la banda gástrica y la gastrectomía en manga. Entonces, dentro de como los efectos que esto genera para disminuir el peso, vamos a tener la disminución en la ingesta calórica, el vaciado gástrico, la sensibilidad a la insulina, la saciedad temprana, la producción de lactobacilos y el aumento de los ácidos biliares. Entonces, en el caso de la disminución de la ingesta calórica, los tres lo van a generar con la diferencia de que la Y-Rux va a generar es un menor volumen gástrico asociado a la derivación del intestino delgado proximal. El vacío gástrico y la sensibilidad a la insulina van a estar más presentes en la manga gástrica y en el procedimiento de Y-Rux. La saciedad temprana también en la Y-Rux asociada a que se genera como una estimulación sobre las terminaciones vagales y los lactobacilos y el aumento en los ácidos biliares, principalmente en la Y-Rux y en la manga gástrica. Entonces, con respecto a los niveles séricos de ácido biliar, entonces hay como tres cosas o como tres efectos que estos generan. Primero, a nivel del intestino distal, van a generar una estimulación sobre las células L del intestino, generando una activación de los receptores TGR5 que permiten la secreción de incretinas, que es el GLP-1, y este actúa sobre las células beta del páncreas, generando pues mayor producción de insulina. También en el yeyuno van a activar un receptor que es el FXR, que va a regular todo el metabolismo de los lípidos y la glucosa, además de una rápida eliminación de los triglicéridos. También es importante recalcar que los pacientes con obesidad suelen tener como mayor proporción de los bacterioides con respecto a los lactobacilos en su microbiota intestinal y que por ende con la cirugía lo que se busca es reemplazarlo a que se convierta más en lactobacilos y muchos de estos pacientes pues reciben suplementos de los mismos y se ha evidenciado que estos tienen mayor pérdida de peso. Entonces aquí hay como un resumen especificando la parte de la glucosa. Entonces, en casi que todos los procedimientos van a generar mayor sensibilidad a la glucosa hacia los tejidos periféricos y también toda la parte hormonal, de todos los cambios hormonales que se generan sobre la leptina, sobre la glergina y también sobre el péptido Y. Y sobre la tolerancia a la insulina, importante que la banda gástrica genera menor tolerancia a la comida debido a que genera pues más vómito. Listo. Y con respecto a los mecanismos para la diabetes, digamos que con el tiempo se ha demostrado que posterior a la realización de la cirugía, se genera una normalización de los niveles de glucosa en sangre, generando incluso que después de 10 años de haber tenido la cirugía, los pacientes queden libres de la enfermedad. Y en el caso de pacientes que no la tengan, pues va a prevenir o a retrasar esos casos incidentes. ¿Cuáles son como los mecanismos que generan esto? La restricción calórica, la exclusión de los nutrientes del intestino proximal y la rápida entrega al intestino distal y también toda la parte de las hormonas que ya había dicho anteriormente. Y esto nos va a terminar generando una pues, reducción de la producción hepática de glucosa, un aumento de la captación de glucosa por los tejidos periféricos, mejor sensibilidad a la insulina y también mayor funcionamiento de las células beta. Disculpen. Listo, ahora para hablar de la preparación preoperatoria, es importante pues, que esto siempre debe ser realizado por un equipo multidisciplinario. Comencemos pues una historia clínica completa, un examen físico detallado. Aquí tiene que evidenciarse y hablarse de las comorbilidades de la obesidad, las causas de esta, el IMC del paciente, la historia pues de la pérdida de peso, cómo ha sido, los datos, es decir, todos los datos que son importantes para la pérdida o pues para la cirugía del paciente. Aquí lo hacemos, laboratorios de rutina, entonces aquí incluimos los lipídicos, la glucosa en ayunas, la función renal, el perfil hepático, el uroanálisis, tiempos de coagulación, tiempos de trombina y cuadro hemático. También tenemos que incluir un estudio de nutrientes, ya sea el B12 y el ácido fólico, también la vitamina D25. Luego hablamos de la evaluación cardiopulmonar con una evaluación del SACOS. Esto es muy importante ya que el 90% de los pacientes que han o que van a ser llevados a este tipo de cirugías
tienen sajos y 1/3 de estos no ha sido diagnosticado. Bueno, aquí cabe resaltar que hay un síndrome que se llama el síndrome de hipoventilación de la obesidad, que es cuando la PaO2 está menor a 55 y la presión parcial de CO2 está mayor a 47. Esto está asociado, perdón, a una hipertensión y policitemia, y gran parte de estos pacientes pueden terminar en UCI. Por eso es tan importante la parte del SAJOS. Aquí les pedimos un eco, un electrocardiograma, o pues vamos viendo qué les vamos pidiendo, incluso para TBP. Bueno, es individualizar a cada paciente. Para la evaluación del sistema gastrointestinal, un examen de Helicobacter pylori en lugares pues, de alta prevalencia, como lo es Colombia, una evaluación endocrina que incluya la hemoglobina glicosilada, TSH, andrógenos si tiene síntomas de SOP, una evaluación de nutrición por un dietista, en la cual pues veamos que el paciente pues sí se ha acatado pues a todo y va a seguirlo haciendo posteriormente, una evaluación psicosocial, un consentimiento informado. Siempre tenemos que optimizar y esforzarnos para que el paciente continúe esa pérdida de peso preoperatoria, ya que eso nos va a ayudar aún más para el desenlace postquirúrgico. Un control de glicemia, la glicemia tiene que estar la glicosilada entre 6, 5 y 7, la de ayunas menor a 110 y la postprandial menor o igual a 140 miligramos de decilitro. Aquí la consejería del embarazo es importante mencionarles que deben evitarlo preoperatoriamente y pues es como un dato de 12 a 18 meses postoperatorio se puede ir evaluando la situación para ver si la paciente ya puede o no pues embarazarse. Una consejería de cese de fumar y verificar un tamizaje de cáncer. Bueno, seguimos con ya ahora sí la parte de procedimientos quirúrgicos, iniciando pues con las generalidades, ¿tú? Entonces, actualmente pues la modalidad que más utilizamos va a ser la laparoscopia, con el fin de minimizar tanto las complicaciones como generar altas hospitalarias mucho más temprano. Aquí es importante tener en cuenta que son pacientes que acceder a su cavidad abdominal va a ser mucho más difícil porque tienen una pared más gruesa, entonces se necesitan trócares extra largos. El neumoperitoneo debe estar entre 15 a 18 milímetros de mercurio y siempre debe mantenerse un insuflador de alto flujo. También se hace la comparación con la cirugía robótica. Sin embargo, pues los estudios no demuestran como diferencias significativas con respecto a la laparoscopia en lo que viene siendo complicaciones, estancia hospitalaria, conversión a cirugía abierta o incluso mortalidad. Y por el contrario, sí nos genera mayor aumento en el tiempo operatorio y en los costos hospitalarios hasta más de un 20%. Listo, entonces ahora sí vamos a hablar del bypass gástrico laparoscopio en YRUX. Bueno, entonces este es el procedimiento, o solía ser el procedimiento de elección en la mayoría de pacientes elegidos para realizar la cirugía bariátrica. Tenemos unas contraindicaciones que pueden incluso llegar a ser relativas, como una cirugía gástrica previa, una cirugía antirreflujo previo, una anemia con deficiencia severa de hierro, lesiones duodenales o gástricas distales, un esófago de Barrett que tenga displasia severa. En indicaciones está la realización de una endoscopia preoperatoria y una dieta adecuada preoperatoria. Esto tiene que ser con un bajo contenido calórico, más que todo para pacientes que tengan una hepatomegalia, ya que puede ayudarnos a disminuir el tamaño del hígado. Y bueno, esto va a ayudar a realizar la cirugía pues, de manera más eficiente. Para la técnica, entonces vamos a hablar de que se tiene pues, que inicialmente poner 5 trócares y un separador hepático. El cirujano pues, se va a colocar del lado derecho del paciente y el ayudante del lado izquierdo. Los trócares se van a poner en el área subcostal y del flanco izquierdo y en la izquierda y en la derecha se ponen ambos trócares en el cuadrante superior derecho. Esto se llama la técnica de Cleveland y cuando se pone uno a cada lado de la cámara se llama el método de Virginia. Bueno, ya hablando como más enfocado en la técnica, toca hacer una división del yeyuno proximal a unos 40-50 centímetros distales del ligamento de Treitz. Esto se va a realizar con una grapadora lineal utilizando un cartucho blanco pues de esta. Entonces no es importante mencionar que el ligamento de Treitz es una estructura músculo-ligamentosa que va a estar desde el
pilar diafragmático derecho del esófago hasta la unión duodenal yeyunal. Bueno, después vamos a suturar un dren de Penrose, que es como un tubo que es flexible, que permite que cualquier tipo de líquido, más que todo sangre, salga de una región pues, donde se ha hecho una intervención. Bueno, se pone el dren de Penrose al asa proximal de Rokes para su identificación y facilitar el avance hacia la bolsa gástrica. Posteriormente vamos a medir la longitud del asa de Rokes, que tiene que medir entre unos 100 a 150 centímetros, creando una yejunostomía en el extremo proximal de la rama biliopancreática en la ubicación determinada del asa de Rokes. Y vamos a realizar una anastomosis anterolateral con grapas. Esta es la imagen. Perfecto. Y ahora el defecto por donde se introdujo previamente la grapadora se va a cerrar con material de sutura. Sin embargo, se puede incluso cerrar con grapas. Y ya una vez ha estado cerrado, se va a continuar cerrando el defecto del mesenterio con unos puntos continuos que tenga un material no absorbible. Vale. Entonces, en esta parte es un esquema demostrando cómo hay dos vías del paso de la rama de Rokes hacia el estómago. Entonces está la antecólica y la retrocólica. La antecólica, en la cual el extremo de la rama de Rokes se va a desplazar en dirección cefálica para confirmar que puede alcanzar el estómago. Y si se hace retrocólico, se crea un defecto en el mesenterio del colon transverso, justo a la izquierda y ligeramente arriba del ligamento de Treitz. Y el dren de Penrose, en el extremo proximal del asa de Rokes, se va a colocar en el espacio retrogástrico. Listo. Acá vamos a separar, se alcanza a ver arriba en la parte del hígado, cómo se está separando el lóbulo izquierdo, utilizando cualquier tipo de separador. Y con un bisturí vamos a dividir el peritoneo en el área del ángulo de His, donde posteriormente se va a abrir un área a lo largo de la curvatura menor del estómago de aproximadamente unos 3 centímetros debajo de la unión gastroesofágica. Bueno, después vamos a utilizar un cartucho de una grapadora color azul por la gastrotomía, y una enterotomía con una introducción de las dos ramas de la grapadora y una concreción, o pues que estemos seguros al 100% de que se está haciendo una anastomosis, mejor dicho. Ya una vez está creada la bolsa, la rama de Rokes se va a llevar hacia la bolsa gástrica proximal y para la anastomosis lineal con grapas, el extremo se va a alinear con el extremo del asa, perdón, se va a alinear con el extremo distal de la bolsa gástrica y los dos órganos se van a suturar. Aquí creo que no lo menciono, pero bueno, aquí se puede hacer una inyección de azul de metileno bajo presión a través de una sonda que se llama la sonda de Ewald o con el uso de un endoscopio flexible para buscar una fuga de aire, pero pues no es obligatorio y no se indica usualmente a menos de que haya una sospecha de que no se cerró bien la anastomosis. Y la anastomosis circular para la gastroyejunoanastomosis se va a realizar a través de la pared anterior de la bolsa gástrica proximal, desplazando el cabezal por vía transbucal a través de la guía del alambre colocada pues por vía endoscópica, como se puede evidenciar en la imagen. Listo, ahora ya tendríamos una gastrotomía, la cual se va a cerrar o se crearía una gastrotomía en la porción inferior del estómago antes de completar la división gástrica. Esto con el fin de crear una bolsa, permitiendo que pues, la luz del estómago esté como en la región que está delimitada en la imagen y pues ya tengamos la bolsa gástrica proximal. Este es un video, más o menos dura 40 segundos, lo voy a poner rápidamente para que me entiendan. Entonces ahí nos están demostrando cómo está creando el bolsillo. Esto es el único lugar donde va a recibir la comida del paciente y luego está demostrando cómo se está cortando la parte del yeyuno, generando una anastomosis posteriormente entre estas dos estructuras, creando o generando el paso todavía de comida y la porción que todavía está adherida al estómago, pues a lo que no habíamos resecado, se vuelve a hacer una anastomosis de ese segmento
con la otra porción para que continúe el flujo de los ácidos gástricos y pues siga el proceso de la alimentación. Listo. Bueno, ahora que es importante hablar acá del bypass gástrico laparoscópico con GI-RUX es la vigilancia. Entonces, los pacientes usualmente no tienen una hospitalización muy grande, de unos 2 a 3 días. Lo principal de esto es generar una analgesia adecuada, administrar unos buenos líquidos, estimulando la diuresis y insistiendo en una deambulación temprana. Se debe suministrar una profilaxis adecuada contra tromboembolismo con heparina de bajo peso molecular y unas medidas de compresión. Después vamos a hablar de la dieta. La dieta va a avanzar después de la primera visita, unas 3 semanas posteriores a la operación, incluso puede tomar hasta 3 meses. Idealmente, agua en el primer día postoperatorio, líquidos en las 48 horas y dieta líquida. Cuando ya comienza a tolerar, la dieta líquida en su totalidad se le puede dar egreso y se comienza a avanzar paulatinamente la dieta hasta que cumpla unos 2 a 3 meses. Bueno, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que son insulinodependientes o hipertensos, deben ser vigilados para controlar pues, las comorbilidades y las siguientes visitas serán a los 3, 6, 12 meses y después de esto cada año. Listo, entonces, ¿qué vamos a ver en los resultados? Tienen una pérdida entre el 60 al 70% del peso corporal durante el primer año. La reducción de enfermedades, bueno, más adelante voy a hablar de esto, pero para resumirlo, en el reflujo gastroesofágico de un 90%, en úlceras venosas, perdón, de un 80%, y para pacientes con diabetes mellitus 2 de menos de 5 años de evolución, incluso se ha determinado una disminución o incluso, pues, que ya no van a requerir ningún tipo de manejo. Las hiperlipidemias van a resolver en su totalidad en casi un 70% de los casos y la hipertensión resuelve en un 50 a un 65% de los casos. Bueno, acá vemos una de las complicaciones. Las complicaciones más comunes van a ser la obstrucción intestinal, el vómito postoperatorio temprano, la hematemesis postoperatoria temprana y una dehiscencia de la anastomosis o una perforación e incluso la hemorragia. Aquí en esta imagen les estoy demostrando una obstrucción al paso de medio contraste en la enteroanastomosis, en la cual se ve una obstrucción del intestino delgado. Este paciente tenía una hernia interna después de realizarle el procedimiento. Listo, entonces el siguiente procedimiento va a ser la gastrectomía en manga por laparoscopia, la cual inicialmente se realizaba en 2 etapas en pacientes con índice de masa corporal por encima de 60. Actualmente se realiza solo en una etapa. Sin embargo, hay que ver si son pacientes súper obesos o dependiendo de pues del resultado que tuvo la primaria, se pueden hacer en 2 momentos. También hay que tener en cuenta que pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico o que estén asociadas a esófago de Barrett puede, digamos, en el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, no son realmente candidatos a la operación debido a que posterior al procedimiento puede empeorarse la condición. Y también porque en el esófago de Barrett esta sí está contraindicada debido a que a futuro puede generar una displasia y para hacer toda la reparación del esófago se necesitaría de un estómago, digamos, íntegro para poder hacer la reparación. Entonces, para la técnica se necesitan 5 puertos. Los 2 puertos que están en azul van a ser por donde posiblemente se pueda hacer la extirpación del esófago, que van a ser de 15 o de 12 milímetros, dependiendo por cuál se vaya a hacer la extirpación. También vamos a tener los otros 3 puertos que van a ser de 5 milímetros. El naranja es para la manipulación del cirujano y los 2 verdes son para el ayudante. Entonces, lo primero que se va a hacer es una devascularización de la curvatura mayor del estómago, iniciando desde el píloro hacia 3 a 5 centímetros proximal. Y eso se va a continuar hasta el pilar izquierdo del diafragma, haciendo una división de todas las uniones fibrosas posteriores del antro y del cuerpo del estómago. Y todo el suministro de sangre va a ser aportado por la curvatura menor, por el píloro y por el esófago. Para hacer ya la división con las grapas se van a requerir 3 disparos. Después del primer disparo, que se hace igual proximal a lo que viene siendo el píloro y en diagonal,
Algunos cirujanos pueden utilizar como una guía para esa división gástrica, que puede ser una sonda de French de 32 a 40 French o también un endoscopio para identificar si hay fugas de aire, sangrados u obstrucciones. Entonces, la división del estómago se va a hacer adyacente a esa sonda o ese endoscopio, generando pues un diámetro deseado, de forma que no se esté generando pues como una estenosis o un estrechamiento de la luz. Cuando ya está dividido hasta el ángulo de His, se va a hacer una inspección de esa línea de las grapas para determinar si hay hemostasia, si hay integridad, que no hayan fugas o sangrados y demás. Y se determina pues la necesidad de material de refuerzo o de hacer una invaginación con una sutura continua. También, como lo había dicho Juan, se puede hacer una prueba de azul de metileno, que es la imagen que está superior para ver si hay alguna fuga. Y como se muestra en la imagen inferior, así es como quedaría esa manga gástrica. Entonces, las complicaciones pues radican en que queda con un tubo gástrico que es de alta presión, que se debe a esa línea de las grapas y que por ende nos va a aumentar los riesgos de fugas o de sangrados. Digamos que varios estudios demostraron que con los materiales de refuerzos ambas complicaciones se pueden reducir. Y la otra complicación pues va a ser el aumento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como ya se había dicho al principio. Las fugas pueden ser proximales o distales, entonces con respecto a las fugas proximales van a ser las más frecuentes y están asociadas a un aumento de esa presión intramural a nivel distal. Y es porque puede que el grapado se esté generando muy cerca del ángulo de His, lo cual está asociado también a una inestabilidad del tejido. Normalmente las fugas proximales van a ser más distales, es decir, que se generan después de 6 semanas y que pueden persistir durante mucho tiempo y la reparación quirúrgica va a ser mucho más difícil, entonces para la reparación se utilizan drenajes o colocación de stents. Y si estas fugas son de larga duración, ya hay que pensar en una conversión a una Y de Rux. Entonces, ya para las fugas distales, estas sí se van a presentar de forma mucho más temprana. En la imagen lo que se está mostrando son esos sitios de fuga y esta está desasociada a una falla mecánica de la línea de las grapas para poder aproximar el tejido que en la parte proximal va a ser mucho más grueso y que por ende uno tiene que ser como más cuidadoso con que tengamos pues la cantidad de grapas como suficientes. Y la reparación sí se puede hacer de forma quirúrgica. La otra que tenemos va a ser la estenosis, que está relacionada a una torsión del estómago sobre el antro, y esta sí se puede tratar con una intervención endoscópica para poder realizar la dilatación. Al igual que en las fugas proximales que son persistentes, si hay una estenosis persistente, también se debe pensar en una conversión a una Y de Rux. Listo. El siguiente procedimiento va a ser la banda gástrica ajustable también por la laparoscopia, en donde se va a utilizar un anillo de silicona inflable que se va a poner alrededor del estómago proximal o también sobre la unión gastroesofágica y que va a ir unido a un sistema de depósito que se pone a nivel subcutáneo que permite ajustar pues la tensión de la banda. Se consideran malos candidatos pacientes que ya hayan tenido cirugía gástrica superior, como la funduplicatura de Nissen, o que tengan también una enfermedad por reflujo gastroesofágica grave. La banda más usada es la Lap Brand, que es la que vemos más superior que tiene el fondo morado. Siguiente, Juan, para mostrar la imagen. Entonces, lo primero que se va a realizar va a ser una división del peritoneo sobre el ángulo de His y eso va a permitir también una división del ligamento gastrohepático que es avascular, exponiendo el pilar derecho del diafragma. Luego se va a introducir una pinza, como se ve en la primera imagen, que va a ir sobre la base de la superficie anterior de los pilares diafragmáticos, que se pone de derecha a izquierda, y posteriormente ya se va a generar el ajuste de la banda, como ya se ve en la siguiente imagen superior y en la de abajo. Posterior a eso, se va a generar como un bloqueo de la banda y se va a suturar para que quede fija a lo que viene siendo el estómago y evitar como los desplazamientos. Luego, el sistema de depósito lo vamos a poner en la vía a nivel subcutáneo. Este se puede poner principalmente sobre el sifoides o también en la parte superior del abdomen. Este debe quedar a nivel subcutáneo porque debe ser de fácil acceso, que es lo que permite inflar y desinflar las bombas, como se ve ahí. Siguiente. Ahí también, si quieres, ponlo y lo vemos rapidito.
Entonces ahí se está poniendo la banda, se ajusta sobre pues el tercio proximal del estómago o incluso casi en la unión gastroesofágica. Y ahí ya se pone a nivel subcutáneo lo que viene siendo el depósito, el sistema de depósito, que debe quedar, digamos, palpable para que se pueda generar, para que se pueda inflar y demás. Y de esa manera, pues, limita u obstruye lo que es el paso, pues, de la comida. Listo. Entonces, las complicaciones pueden ser el prolapso gástrico, el deslizamiento de la banda, la erosión de la banda, complicaciones también de los puertos y de los tubos o la imposibilidad de perder peso, pues clínicamente significativo. Entonces, con respecto a los problemas de los puertos y de los tubos, se presenta en menos del 5 hasta el 15% de los casos, en donde pues se impide el acceso a la superficie del puerto, ya sea porque hay perforaciones, fugas, retorcimiento del tubo o un giro también del puerto. Y para el tratamiento, pues se debe hacer la corrección bajo pues anestesia local. Y con respecto a la pérdida de peso, es que varios estudios demostraron que los pacientes a 10 años, hasta casi un 40% de los pacientes estaban insatisfechos con esa falta de pérdida de peso. Listo, entonces una de las complicaciones ya más frecuentes va a ser el prolapso gástrico, que puede ser anterior o posterior, como se ven en la imagen, y que se va a caracterizar por un dolor agudo e intenso, disfagia, vómito, incapacidad para ingerir alimentos o bebidas. El diagnóstico se va a hacer con una radiografía simple, en donde normalmente la banda debería estar posicionada de forma oblicua y en este caso va a estar de forma horizontal. El tratamiento inicial va a ser eliminar todo el líquido del sistema, lo cual desinfla la banda. Y en caso de que esto no funcione, se puede hacer una serie gastrointestinal superior. Y si esto no funciona, habría que hacer una reintervención quirúrgica. Cuando los prolapsos son crónicos, digamos que van a ser, son menos sintomáticos y por ende se va a iniciar con los mismos, digamos, el tratamiento va a ser también la eliminación del líquido, la serie gastrointestinal y en la mayoría de las personas pues va a mejorar la sintomatología y por ende solo tendría que hacerse pues un seguimiento durante 4 a 8 semanas. Otra de las complicaciones frecuentes va a ser la erosión en banda, que va a ser de un 1 a un 2% y que básicamente es una infección del sitio del puerto que puede estar asociada a una sepsis de origen abdominal. Para el diagnóstico se va a realizar con una endoscopia, como se ve en la imagen superior derecha, en donde se ve material blanco pues dentro del estómago. Y también se puede, otra imagen que nos puede ayudar es un TAC donde se ve aire libre también en la cavidad abdominal. Para el manejo aquí sí hay que retirar la banda y hacer la reparación de la perforación gástrica. Varios pacientes pues ya por todo el proceso inflamatorio suelen hacer como que se cierra ya la perforación gástrica, pero en caso de que no sea así pues se debe hacer la reparación. Listo ahora para hablar de la desviación biliopancreática y el cruce duodenal. Es importante decir que fue descrita por Scopinaro en Italia. Implica la resección de la mitad de 2/3 distales del estómago, creando como un tubo digestivo en su mayor parte con 200 centímetros distales del ilion, que posteriormente se van a estomosar con el estómago. Listo, entonces la rama biliopancreática, como previamente dije, se va a anastomosar con el tubo digestivo a unos 75-100 centímetros proximales a la válvula iliocecal. Y bueno, es claro que esta operación cuenta con una aceptación internacional limitada, ya que es bastante difícil la técnica. Ya doy más, como, ya abordo un poco más a detalle la técnica, pero igual es un poco compleja. Entonces, se hace una gastrectomía en subtotal distal, se crea una bolsa gástrica residual de unos 200 mililitros para aquellos pacientes que tienen una obesidad grave o ligeramente
para pacientes con un índice de masa corporal menor a 50 kilogramos. Se identifica el ilion terminal y se va a dividir en los 250 que les había dicho anteriormente, centímetros proximales a la válvula iliocecal, y el extremo distante, el ilion dividido, se anastomosa con el estómago, creando una especie de estoma de unos 2 a 3 centímetros. De igual forma, se va a anastomosar lateralmente en el extremo proximal del ilion, casi 100 centímetros proximal a la válvula iliocecal, realizando, pues, si es necesario, una colecistectomía profiláctica, ya que este procedimiento tiene una alta incidencia de formación de cálculos biliares. ¿Cómo seleccionamos a los pacientes para este tipo de procedimiento? Pues primero deben ser preparados para las consecuencias de la mala absorción, que pues es lo de esta operación, ya que son las más comunes y más frecuentes. Deben estar de acuerdo en tener una vigilancia estrecha. Los pacientes tienen que tener los recursos económicos, que es como fundamental aquí. No lo mencioné, pero bueno. Los recursos económicos, ya que deben adquirir en su gran parte un gran número de complementos de vitaminas y minerales. Entonces, esta operación se recomienda solo para aquellos pacientes que tienen una obesidad grave o para quienes es razonable creer que no tendrán éxito con una dieta o ejercicio adecuado. También para pacientes que han fracasado con operaciones restrictivas previas y que consideran una nueva intervención quirúrgica pueden ser elegibles para estos tipos de procedimientos. Y una de las contraindicaciones más importantes es la falta de recursos económicos para obtener, pues, dichos complementos que les mencioné previamente. La vigilancia tiene que ser de forma estrecha, ya que, como mencioné, van a tener problemas nutricionales a largo plazo y se enfrentan realmente a casi las mismas complicaciones potenciales de un bypass gástrico con una reflux laparoscópica, como lo son la discencia de la anastomosis, un compromiso pulmonar, una hemorragia gastrointestinal, estenosis u obstrucción de la anastomosis e infecciones. Como les dije, la vigilancia tiene que tener complementos de vitaminas y minerales de forma regular. Se deben realizar revisiones en intervalos de 2 meses durante el primer año y luego valoraciones de cada 6 meses o con mayor frecuencia. Listo. Entonces, pues antes de pasar a lo siguiente, para los resultados se ha demostrado que hay una pérdida aproximada del 70% de peso, y la tasa de complicaciones que les acabo de mencionar fue de un 27 a un 33% en general, pero la tasa de complicaciones nutricionales fue de un 40 a un 77%. Es decir, que las complicaciones nutricionales son mucho más frecuentes y es lo que más nos va a preocupar a largo plazo, ya que venga con una desnutrición proteica, una anemia o una desmineralización ósea. Ahora sí, para hablarles del bypass duodenal ilial de una anastomosis única con gastrectomía en manga, que realmente tiene varios nombres, pero bueno, fue descrito por primera vez en el 2007 por Sánchez, Pernaut y Coles. Se inicia con una desvascularización de la curvatura mayor con un bisturí armónico, se identifica el pilar izquierdo del diafragma y se va a liberar el fundus. Posterior a hacer la disección en sentido proximal, se va a continuar a nivel del antro, seleccionando todas las ramas de los vasos gastroepiploicos derechos hasta llegar al píloro, disecando la pared anterior del páncreas, del antro y del canal pilórico para poder identificar la arteria gastroduodenal en el surco pancreatoduodenal. Esto se va a marcar el duodeno y se va a completar la gastrectomía vertical sobre una bujía de 54 French. Luego se va a identificar la unión iliocecal y se van a medir unos 250 centímetros, realizando una infusión de 20 miligramos de buscapina para relajar lo más que podamos el músculo liso, seccionando el asa, y se va posteriormente a ascender antecólicamente sin división de la piplón mayor, realizando una anastomosis del duodeno iliar, como muestra el diagrama. Bueno, realmente las indicaciones de son el tratamiento primario de la obesidad o enfermedad metabólica, pero que sea una obesidad tipo 4 o una supraobesidad con un IMC de 50 a 59,
pacientes con demasiadas comorbilidades, paciente con un síndrome metabólico severo, pacientes con un resultado insatisfactorio con otras técnicas, pacientes que tengan otras técnicas con contraindicación, pacientes con alguna patología gástrica previa en el que sea preciso preservar el acceso al estómago. De las complicaciones más frecuentes, vamos a tener fístulas a nivel de la gastrectomía, fuga de la anastomosis, sangrado, hernias y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y en los resultados, tienen una pérdida de peso de un 60 a un 95% en un año, con una remisión de la diabetes mellitus tipo 2 de un 70%, un control de la hipertensión en un 90% y una mejoría de la dislipidemia en un 80%. Lu. No me cambió la diapositiva. Espera un segundo. Listo, entonces hay algunos procedimientos que están en investigación. Estos son como dos para nombrarlos. Uno es la terapia de bloqueo del nervio vago, que tiene como fin lograr pues la saciedad, el mejorar el metabolismo y el control autonómico del tracto gastrointestinal superior. Lo que se va a hacer es que se van a poner dos electrodos en los troncos vagales, uno a nivel anterior y uno a nivel posterior en la unión gastroesofágica, y ese va a ir conectado a unos neuroreguladores que se ponen a nivel transcutáneo. Con estos pues se ha demostrado que es un dispositivo seguro y que tienen pues tasa baja de complicación, sin embargo pues no es de los más usados. Y los otros son los balones intragástricos. Entonces, digamos que desde antes, hacia 1980, ya se había iniciado pues con esta medida, en donde se utilizaban balones que tenían aire, aproximadamente 220 milímetros de aire. Sin embargo, generaba varias complicaciones, como lo era la obstrucción del intestino delgado, secundaria a la desinflación no pues planificada. Generaba también úlceras gástricas asociadas a hemorragia gastrointestinal o hasta una perforación gástrica. Sin embargo, pues actualmente la FDA ya la ha aprobado, igual no es de los más utilizados, pero puede ser de una o dos luces, se pone por vía endoscópica y ya no tiene aire, sino tiene solución salina. Este pues está como indicado para mejorar o para mantener la pérdida de peso, y de igual forma pues se tiene que hacer un seguimiento para evitar las complicaciones como lo son las úlceras, los desinflados espontáneos o la migración también del balón. Varios, digamos, como de estos procedimientos, lo que buscan es minimizar los riesgos, también como reducir esos procedimientos que son mucho más invasivos y también maximizar pues esa eficacia clínica. Y principalmente acá era para mostrar la figura A, que está mostrando lo que era el balón principalmente, los balones intragástricos. Listo, entonces para hablarles ahora del seguimiento y cuidados postoperatorios, vamos a tener que las complicaciones más comunes que vamos a tener en todos los procedimientos que les acabamos de mencionar son la ganancia de peso, las hernias internas, ulceraciones, como bien lo ha dicho Lu, deficiencias nutricionales que pueden durar incluso años, por lo cual el seguimiento se debe hacer a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Ya se hable de 0 a 2 años, corto plazo, mediano plazo de 2 a 5 y un largo plazo mayor a 5 años. Listo, entonces encontramos estas recomendaciones en la cual nos hablan pues de la banda gástrica ajustable por vía laparoscópica, de la banda gástrica, de una bypass gástrico por la J-Rux y por la diversión biliopancrática con el switch duodenal. Entonces, entre todos, lo que más vemos es que se tiene que hacer un DEXA a los 2 años, se tiene que hacer una excreción de calcio urinario a las 24 horas, pues de 24 horas a los 6 meses y de manera anual, medir niveles de vitamina B12 anualmente y luego de 3 a 6 meses, y estás con suplementos. No en todos, pero digamos en la Y-Rux o en la biliopancrática, vamos a tener que pedir un ácido fólico, estudios de hierro, vitamina D y pues estudios de la hormona paratiroidea. Ya la vitamina A solo realmente se recomienda para la biliopancrática. Y finalmente, pues tenemos que
la tiamina, que tenga hallazgos específicos. Él no decía qué tipo de hallazgos, pero hallazgos específicos sí se recomendaba para todo tipo de procedimientos. Bueno, aquí es importante mencionar que a corto plazo nos va a tocar ajustar la nueva dieta, el ejercicio, el estilo de vida, mientras que a largo plazo vamos a preocuparnos más por la ganancia de peso, el manejo de comorbilidades, que tengan depresión, que comiencen a usar alcohol o algún tipo de sustancia y, como bien le hemos mencionado, las complicaciones nutricionales, que son lo más importante, por lo cual estos pacientes deben tener suplementación de por vida, tanto de vitaminas como de minerales, como la vitamina B12, hierro, calcio. Y bueno, pues realmente las deficiencias más comunes en el procedimiento son las de calcio, vitamina D, hierro, zinc y cobre. Por eso pues también les damos la suplementación. Los resultados de la cirugía bariátrica, acá se está hablando de unos resultados de corto plazo, que era de 1 a 2 años, como previamente les mencioné, en el cual vemos que en su mayoría la mortalidad disminuye, incluso la morbilidad, la pérdida de peso, la gran mayoría, pues a corto plazo, ¿no? Por el procedimiento biliopancreático es donde más tenemos pérdida de peso total, igual que exceso de peso, sin contar el bypass gástrico por la Y-Rux, remisión de dislipidemia tenemos en todos, hipertensión y incluso desajos, como les habíamos mencionado al inicio de la charla. Entonces, bueno, antes de pasar a esta parte, es importante mencionarles que hubo un estudio relacionado por Gloy, se llamaba, en el cual se compararon 11 tipos de estudios de cirugía bariátrica y tratamiento no quirúrgico. Estos involucraron 800 personas que tenían un índice de 30 a 52. Los resultados a corto plazo de la mayor tipo de cirugía bariátrica demostró mayor pérdida de peso, remisión de diabetes mellitus 2, comparado con tratamientos no quirúrgicos. Y los triglicéridos y lipoproteínas de alta densidad, o LDL, se redujeron con procedimientos bariátricos en su mayoría, como les mencioné en el cuadro anterior, de un promedio aproximado de un 80% de reducción de estos niveles. Y ahora encontramos este cuadro en el libro de Schwartz, en el cual nos demuestran múltiples estudios en los cuales hablan de de los hallazgos que se realizaron. Generalmente eran estudios prospectivos, retrospectivos, por decirles uno. En el primero vemos un estudio prospectivo en el cual tuvieron un 29% menor riesgo de muerte de cualquier tipo de causa, mientras que en el siguiente, que es un estudio retrospectivo realizado en el 2007, el tratamiento de la cirugía bariátrica generó un 40% de la reducción en todo tipo de comorbilidad, ya sea la cardiovascular o pues diabetes mellitus tipo 2. Y acá esto es para mencionarles muchos más estudios en los cuales realmente en todos nos están mencionando que hay una disminución efectiva de la morbimortalidad, a pesar pues de algunos limitantes, como que no fue aleatorizado o que no incluían todo tipo de procedimientos, que eso es como la falencia de casi todos estos estudios de revisión sistemática, que bueno, es realmente difícil conseguir tanta información de todos los procedimientos para realizarla. Entonces, si ven en las limitaciones, realmente casi todos tienen la parte de que no han sido aleatorizados, que falta tipo de procedimientos, que solo se hizo con 2 tipos de procedimientos, y sin embargo, vemos una reducción de la morbimortalidad y que aquellos pacientes que pues tenían o eran sometidos a este tipo de procedimientos, en su gran mayoría iban a tener buenos desenlaces. Bueno, ahora sí, para hablarles un poco más de comorbilidades específicas, vamos a hablarles inicialmente de la enfermedad cardiovascular, en el cual pues hubo un estudio sistemático en el cual se evidenció una disminución de riesgo cardiovascular posterior a la cirugía bariátrica. Este incluyó 74 estudios con 19.543 pacientes de edad media de 42 años. El 76% de esos eran mujeres, de las cuales
el 44% tenía hipertensión, el 24% diabetes y el otro 44% tenía dislipidemia. La pérdida de peso posterior a los procedimientos fue del 54% y la remisión o mejoría de la hipertensión fue un 63%, con una remisión de la diabetes mellitus tipo 2 de un 73%. Esto cabe aclarar aquí que es a 5 años pues, de realizar el diagnóstico de diabetes, y de hiperlipidemia fue un 65%. Para el reflujo gastroesofágico, pues los pacientes que tengan obesidad y enfermedad por reflujo gastroesofágico, van a tener una mejoría sintomática, pero muy evidente, y más incluso que con una cirugía antirreflujo estándar. Y los pacientes con un IMC mayor a 35 que tengan este tipo de enfermedades tienen una mayor probabilidad de mejorar los síntomas con la cirugía, pues con el bypass gástrico de la Y-Rux laparoscópica, debido a que, como les expliqué, creaba un bolsillo gástrico chiquito que tenía un volumen muy limitado para la producción de ácido. Entonces, pues, realmente es muy difícil que se genere el reflujo gastroesofágico. Ahora, para el SAJOS, bueno, ya les he ido mencionando lo del SAJOS. También hablamos de un estudio sistemático en el cual se evidenciaron 69 estudios en los cuales tenían 13.900 pacientes y una mejoría significativa del SAJOS en más del 75% de los pacientes bariátricos. Bueno, ahora para el hígado graso no alcohólico, es una enfermedad metabólica que se asocia directamente con la obesidad. Se estima que un aproximado del 20% de adultos en Estados Unidos tienen la enfermedad de hígado graso, y de esta enfermedad el 85% tenían obesidad severa. Aquí también vamos a hablar de enfermedades musculoesqueléticas. Va a haber una disminución de la enfermedad degenerativa articular y lumbalgia, que es lo más común en pacientes que tengan obesidad severa, y pacientes con osteoartritis. También se ha demostrado que tiene una mejoría de los síntomas e incluso de resolución total del dolor articular posterior a este tipo de procedimientos. Bueno, antes de pasar a esta parte de diabetes, o que ya les voy a mencionar, la calidad de vida, habían 3 estudios de unos 6 a 10 años de duración, con una revisión sistemática, que sugirieron que los procedimientos bariátricos generan una mayor calidad de vida al tratamiento médico, pues en este tipo de pacientes, ¿no? Ahora sí, para la cirugía o pues para la diabetes, vamos a ver que el estilo de vida disminuye, claro, en un porcentaje, pero si lo comparamos con un procedimiento ya quirúrgico, cuando el IMC está mayor a 35, es mayor lo que podemos hacer con la cirugía que con el cambios del estilo de vida, sin desmeritar los cambios, porque deben ir de la mano. Y este algoritmo demuestra qué hacer con los pacientes que tengan diabetes tipo 2, que sean obesos o no obesos. Realmente la obesidad clase o tipo 3, que tengan pobres controles glicémicos, o realmente ya no sepamos qué más hacer con este tipo de pacientes, se recomienda la cirugía. Mientras que para un tipo 2, ahí es un depende, que podríamos, dependiendo de cómo vaya progresando el paciente, considerar una cirugía o no considerarla. Mientras que para obesidad tipo 1, sí se descartaba en su gran mayoría el tratamiento quirúrgico, a menos que tuviera un control glicémico pobre. Listo, y ya por último vamos a hablar de algunas como extras de las complicaciones tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. Entonces, sobre las quirúrgicas, la mortalidad perioperatoria va a ser de menos del 0.5% o alcanza hasta el 2%, esto teniendo en cuenta que muchos estudios incluían también cuando se realizaban los procedimientos abiertos más que laparoscópicos o robóticos, y la incidencia en las complicaciones llega a ser de un 4 hasta un 25%. Sin embargo, hay que tener en cuenta varios de los predictores, como son antecedentes de tromboembolismo venoso, diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, deterioro del estado funcional, un índice de masa corporal extremo y también someterse a los procedimientos por vía abierta.
Para las complicaciones pues específicas vamos a tener, vamos a tener las complicaciones pulmonares, vómitos, infecciones de la herida, hemorragia o la fuga anastomótica, como ya se había dicho también antes en alguno de los procedimientos. Entonces también se estableció una puntuación para ver el riesgo de mortalidad hacia 90 días, principalmente de la Y-RUX, que incluía 6 factores, que es el índice de masa corporal por encima de 50, que sea hombre, que tenga hipertensión, factores de riesgo conocidos por embolia pulmonar y la edad mayor de 45 años. Si se tenía de 0 a 1 de estos factores, la mortalidad era de menos del 0.26%, pero si tenía de 4 a 5, alcanzaba hasta un 4.3%. Y también se vio la mortalidad a 30 días dependiendo de los procedimientos. Entonces, la gastrectomía en manga representaba un 0.11%, la que utilizaba la banda va a estar asociada a 0.05% y la Y-RUX un 0.14%. Y las complicaciones a 14 días en el mismo orden vendría siendo 5.6% para la manga gástrica, 1.4% para la banda y 5.9% para la Y-RUX. Y con respecto a las complicaciones no quirúrgicas, una importante va a ser la hipoglicemia post-bypass gástrico, que representa el 1 al 11% de los casos, en donde se va a manifestar con la tríada de Whipple, que va a ser la glicemia por debajo de 55, que presente signos y síntomas y que estos mejoren pues, con la aplicación de la glucosa. Habían varias teorías de por qué se generaba. Una de esas decía que había un aumento de la masa de las células beta del páncreas. Sin embargo, más que el aumento de la masa, es una desregulación de esas células beta del páncreas, lo cual genera pues altos niveles de insulina. Al igual que en estos pacientes, por todo el efecto metabólico que genera, pues los niveles de incretinas de GLP-1 van a estar elevados hasta casi 10 veces más que en los pacientes pues sin los procedimientos. Y para el tratamiento, pues vamos a tener principalmente las medidas nutricionales, lo que es disminuir la ingesta de carbohidratos con alto índice glicémico y también la carbosa antes de las comidas. Y ya por último, entonces, en el embarazo vamos a tener que disminuye el riesgo de diabetes gestacional y de macrosomía fetal. Sin embargo, aumentaba el riesgo de bebés pequeños para la edad gestacional y también de partos prematuros. También con respecto al consumo de alcohol o de otras sustancias, se decía que se aumentaba el riesgo pues, de adicción a futuro, que estaba relacionado con que había una rápida absorción de alcohol, principalmente con la Y-RUX hacia el 20% hasta en 5 años, pero que estaba asociado a factores de riesgo como que fueran hombres, que fueran más jóvenes, a nivel del tabaquismo y con consumo de alcohol previo. Y con respecto al déficit nutricional, principalmente de calcio, vitamina D, hierro, zinc y cobre, que igual como se había dicho antes en toda la parte preoperatoria, pues hay que ver, por ende se piden estos exámenes para ver si tenía ya estas deficiencias previas, si hay que suplementarse de forma previa o si ya son posteriores a la cirugía, pues realizar los suplementos nutricionales correspondientes. Y ya eso era todo. Muchas gracias por su atención. No sé si el doctor quiera hacer alguna intervención. Pues bueno, felicitaciones. Era bastante largo el tema. Yo tengo algunos comentarios y la primera, una parte didáctica. No sé si alguien los supervisó, los aconsejó, porque en general yo recomiendo que cuando uno habla un tema que es tan largo y del que no saben tanto, obviamente por ser estudiantes, es llevar cierto orden que en parte se llevó, como la historia, los tipos de procedimientos, las complicaciones. Y cuando yo hago tipos de procedimientos, lo que trato es de ir del más sencillo al más complicado, así que yo hubiera empezado con la banda, perdón, con los balones, lo endoscópico, hubiera pasado a la banda, hubiera pasado a la manga y después a las derivaciones. Segundo, entender cómo se dividen esos procedimientos en restrictivos y malabsortivos, porque eso les hubiera dado un juego de entender la diferencia entre manejar solamente la cantidad de comida que uno ingiere versus como los bypasses, las derivaciones biliopancreáticas, donde no solo se ingiere poco, sino que se evita que la comida pase por la primera parte del intestino para que se absorba menos. Una vez uno entiende esos dos conceptos, es más fácil entender cómo funciona la cirugía bariátrica.
La segunda cosa, entender un poquito en la historia que esto fue un hallazgo, así como Benjamin Franklin cuando vio caer la manzana descubrió la gravedad. Un cirujano que se llamaba Mason vio que cuando los pacientes tenían gastrectomías por cáncer o por úlceras, perdían peso. Fue cuando entendió que había ciertas operaciones que se podían hacer para bajar de peso y así empezó esta cirugía. Segundo, le recomiendo nunca usar la palabra desviación. La palabra desviación es como del tránsito. Derivación, a veces la usaron, a veces no. Le recomiendo usar siempre derivación. Desde el punto de vista histórico es importante entender que aunque el consenso del Instituto Nacional de los Estados Unidos fue en el 91, no ha cambiado casi para nada. Y estamos muy retrasados en ese concepto porque hoy tenemos niños, adolescentes, con índices de masa corporal masivamente grandes que no cumplen esos requisitos y se deberían poder operar. Me pareció muy importante que hayan hablado del grupo multidisciplinario. Pienso que el secreto de la cirugía bariátrica y metabólica hoy es que el cirujano seleccione con su grupo cuál es la mejor operación para cada individuo, matar la menor cantidad posible de pacientes evitando complicaciones, pero el soporte real de los pacientes a corto, mediano y largo plazo es del grupo multidisciplinario. Entender un poquito la diferencia entre bariátrico y metabólico. Bariátrico se refiere solo a bajar de peso. Metabólico se refiere a corregir las comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, las hiperlipidemias. Y aunque a veces van juntas, recuerden que en algunos países como Corea, Japón, con índices de masa de 30, los pacientes ya son diabéticos y por eso sus calificaciones para recibir cirugía metabólica son un poquito diferentes a los de nosotros. Desde el punto de vista técnico, algunas cosas. Los trócares extralargos no son necesarios para la cirugía de obesidad. Los instrumentos extralargos, sí. Los trócares no, porque al final la pared abdominal de los obesos, fuera de la piel y la grasa, es un músculo muy delgado. La obesidad es una de las formas más severas de malnutrición. Así que si ustedes miran cómo es la pared de un obeso, piel, mucha capa de grasa y un músculo que parece teflón, parece nada. Eso es una forma de desnutrición. Así que el trócar largo no ayuda, pero los instrumentos largos sí. La otra cosa que es importante es que cuando hablen de asas para la derivación del bypass, de la derivación duodenal, no se basen en un solo artículo como en el de la Cleveland, sino montones de artículos. Entonces ustedes van a dar un rango, porque muchos cirujanos estandarizan diferente su procedimiento, entre 50 y 1,20 metros, entre 150 y 2 metros. Así que si ustedes al revisar varios artículos, lo que ponen es un rango al hacer su presentación. El asa alimentaria hay un rango entre tanto y tanto. El asa biliopancreática hay un rango entre tanto y tanto. Y explicar un poquito qué es cada uno, ¿no? El bypass retrocólico ya básicamente no se hace, casi todos son antecólicos, ya que la mayoría se siguen haciendo por laparoscopia más que abiertos. Es importante, por último, entender, y yo hubiera agregado un poquito eso aquí, que los medicamentos que por muchos años fueron más perjudiciales que beneficiosos, hoy, por primera vez, y fue un avance grande durante la pandemia, los medicamentos para bajar de peso son muy buenos, no son suficientes, no alcanzan para los mayores obesos, no alcanzan para compensar permanentemente al paciente, pero son una de las formas de terapias mixtas que más van a ayudar. Felicitarlos otra vez por interesarse en estos temas que están un poquito por fuera de lo que ustedes hacen. Me gustó mucho la conferencia y pienso que la parte didáctica para mí es más importante que
que todo el mensaje. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Doc. Gracias por sus comentarios. Y pues gracias por pues, estar acá escuchándonos y tener un tiempito para esto. No sé, Doc, si antes, si alguien tiene una pregunta o algo para aclarar. Dale, Dani. Sí, Daniela. Dani, tienes la mano levantada, pero no te escuchamos. Ya, y mejor. Pues, si quieren, No, yo solo quería preguntarle. ¿Aló? Sí, Dani. Bueno, yo te quería preguntar de pronto, ¿tú qué opinabas o qué has visto en el avance que mencionaban ellos que estaban en investigación como el balón o la terapia de bloqueo de nervio vago, si realmente ya usan, por ejemplo, la terapia de bloqueo o qué se ha visto en esto, qué conoces sobre el tema? Mire, se está buscando hace un tiempo ya buscar terapias menos invasivas que hacer cirugía. Nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay 18 millones de personas que necesitan la cirugía, solamente 250,000 pacientes al año se operan. O sea, es un porcentaje muy bajito. Uno, porque la gente no quiere que le amputen nada, otro, porque le tienen miedo a la cirugía. Así que la gente ha buscado algunas cosas endoscópicas. El balón no es malo, pero el balón es un procedimiento que va a durar un año. Hay cosas endoscópicas que se están haciendo. La neuromodulación no sirve para nada. Se ha hecho muchas veces, es costosísima. Ese aparato se le acaban las baterías y además cuesta como $15,000, no sirve para nada. Algunos procedimientos endoscópicos que aunque no los mencionaron, estaban en una de las fotos que presentaron, como la sutura endoscópica y otros, están tomando un camino muy grande, porque si uno logra mezclar una sutura endoscópica que hace una manga endoscópica y lo mezcla con medicamentos, evita muchas cirugías. Pero al final, hasta hoy, hasta el día de hoy, la cirugía sigue siendo el mejor tratamiento. Pero las cirugías más agresivas están perdiendo camino con cirugías menos agresivas. Pero si ustedes lo ven así, la manga gástrica es menos agresiva, pero 30% de los pacientes requieren otra intervención. El bypass es más agresivo, pero 13% requieren intervención. Y el bypass puede tener complicaciones toda la vida. La manga, si uno no tiene complicaciones el primero o el segundo año, nunca va a tener complicaciones, excepto reganar peso. El mensaje es muy claro. La obesidad es una enfermedad crónica, como la hipertensión, como el EPOC. Va a requerir múltiples intervenciones, terapias combinadas. Por eso, de entrada, hacerle a todo el mundo las cirugías más agresivas es extremo. Es como que uno llega a un paciente con hipertensión y de una vez le mezcle diuréticos, bloqueadores de calcio, beta bloqueadores. No, no se hace eso. Se empieza con dieta, diuréticos, se le mezclan bloqueadores de los canales de calcio, beta bloqueadores. La obesidad es igual. La obesidad debe requerir con el tiempo múltiples intervenciones y entre menos invasivas sean y más combinadas sean con medicamentos, probablemente ese sea el futuro de la obesidad. Listo, muchas gracias. Listo, Doc, muchísimas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Gracias por las aclaraciones, por los consejos y fue un gusto para nosotros también. Buenas noches.
Gracias, Doc. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.